Pido disculpas a Gonzalo. Bueno, voy a presentar los primeros en orden de cercanía. Roger Arancosa es programador del Festival de Hamburgo, FICUNAM y de Río Negro Proyecta, que es un festival argentino de la provincia de Río Negro, Bariloche. Ann Andelset es una nueva programadora del Festival de la Quincena de Realizadores en el Festival de Cannes. Y por último, Gonzalo Massa, que es programador de FIDOC en Chile y de Valdivia, el Festival de Valdivia. Y a quien le pido disculpas porque él quería estar viendo una película de Joe Dante en este momento y no se lo prohibimos. Los tres son programadores, tanto Gonzalo como Anne están en este momento participando del festival como jurados. Ya terminaron su tarea de jurados hace un ratito, son los dos de la competencia argentina. Y nada, la charla un poco era para juntarnos y charlar un poco sobre los festivales de cine, criterios de programación, etc. Hace poco fue el Festival de Valdivia y Roger estuvo ahí como periodista y como programador buscando material, etc. Y en una de sus notas él escribía algo hablando de cómo los festivales, como cierto tipo de festivales importantes, Cannes, Venecia, Locarno, etc., validaban algunas películas que después de esas películas, con ese sello de haber estado en esos festivales, recorrían otros festivales del mundo. Como que a partir de que ciertas películas tienen el sello de esos festivales ya se transforman en una especie de usados en términos tipo como el esperanto de los festivales de cine, como un idioma en común que todas las películas se transforman en un grupo de películas que iban de un lugar a otro sin mayor criterio, sin mayor curaduría o algo por el estilo. Me gustaría si puedes desarrollar un poco sobre eso. No. No esperaba arrancar con eso. La idea es esa, básicamente, lo planteas. Y lo que se hace muy difícil, me parece, en la actualidad es entender cuáles son los criterios verdaderos que se están poniendo en juego a la hora de decidir la programación de un festival. Hay una suerte de incertidumbre desde dónde se elige una. Me cuesta mucho, por ejemplo, me encanta cómo habla en inglés y me cuelgo con lo que ella dice. Disculpa, ¿qué hablas? De un modo que parece que estuviera en la CNN. Pero eso fue. No sé si. No, decía, tengo la impresión en líneas generales que hay como. No es muy claro de cuáles son los criterios de selección de una película. Hace poco, por X razones, una película que me parecía probablemente una de las películas argentinas recientemente hechas, me parecen más sólidas, era rechazada de un festival, después era rechazada de otro festival, y uno se pregunta si a esa película se la rechaza, cuál es el criterio con el que está siendo rechazada, siendo una película que desde mi punto de vista al menos, y me imagino que de varios programadores más, da la impresión que es una película muy poderosa. Entonces, ahí hay un caso. Luego uno va a un festival de Cannes o al festival de Berlín, y de pronto se encuentra con ciertas programaciones que son sorprendentes, algunas películas que forman parte de esa programación. Tengo la impresión que se ha desestabilizado, no porque sea un criterio pluralista, sino como si no hubiera un no criterio en líneas generales en los festivales, en cómo se llegan a ciertas películas ser parte de una programación. Creo que hay algunos festivales que hacen un esfuerzo muy específico por encontrar algo que verdaderamente sea propio. Creo que en este momento el Festival de Marsella, yo noto que hay una búsqueda de materiales nobles que están como escondidos dentro de la producción internacional de cine. Por cito un caso, pero en general es muy difícil. Y es muy difícil desconfiar y pensar contra uno mismo a la hora de elegir una película
porque lo que uno piensa está extremadamente condicionado sobre los regímenes de legitimación que tienen algunas películas. Entonces, si uno tiene que pensar contra, voy a poner un caso que me gusta igual, pero no importa, una película como La ficha Conver Acetabul, es muy difícil pensar por sí mismo y decir, no, esto no es la película que necesitamos. Porque hay como un consenso, un imperativo de consenso a la hora de la programación, como que te dice, esa película no puede no estar. Y es muy difícil porque uno entiende que hay películas que quizás puede uno discutir con ellas, pero que deben ser mostradas en el festival. Pero sobre todo a la hora de encontrar una línea artística, la defensa de un canon cinematográfico, un canon que disputa no ya con el canon de Hollywood, lo cual es bastante sencillo, sino el canon que se establece en Cannes, en Berlín, en Venecia, ahora en Locarno, lo cual no significa descartar aquellas películas, sino desde qué lugar uno está pensando el cine contemporáneo y las estéticas que implica el cine contemporáneo. Creo que Valdivia, por ejemplo, algunas cosas que han programado este año se desmarcaba, cómo pensó, cómo se diseñó el programa general de este año, a este imperativo. Pero otras partes del festival tenían esas películas que uno tiene supuestamente, bajo no sabe por qué, tienen que estar. Y cuando uno las mira sin el consenso, sin el contexto, y se enfrenta estrictamente con la película, quizás uno puede dudar profundamente de que esa película tenga tanto valor como viene precedido, vuelvo a insistir, por estas usinas de uniformización del cine contemporáneo. Todas las películas cada vez se parecen más entre sí, y además es un sistema que se retroalimenta, porque están los festivales y están las 3 o 4 o 5 instituciones de preproducción o coproducción. Entonces todas las películas personas tienen una misma tendencia. Uno ve los 3 primeros planos y casi puede decir, bueno, esto pasaría esto y aquello. Encontrar festivales que las películas que se vean escapen un poco de esto cada vez se hace más difícil, esa es mi impresión. Y es muy difícil porque de algún modo hay un poco lo que decías, una suerte de esperanto del lenguaje del cine de festival que se contrapone, pero es tan dominante o homogeneizante como es el lenguaje cinematográfico o el modelo de representación institucional que proviene de Hollywood. Entonces me parece que es muy difícil moverse en estos dos polos que oscilan en la actualidad, y que encontrar libertad, verdaderamente nuevos caminos del cine en este universo simbólico no es tan sencillo, a pesar de la impresionante multiplicidad de cine que hay en la actualidad, que no necesariamente llega a los festivales. Eso es más o menos lo que creo que llegué a decir aquí. ¿Y cómo se hace desde un festival, desde un lugar de programador para combatir eso? ¿Cómo se construye otra voz, otra mirada, otra manera de luchar con eso? Porque también todos esos festivales lo que generan es, más allá de ese sello de valor, también es una especie de lo que ocurre también con el cine mainstream de alguna manera. Hay películas que uno, como que, ni bien están en esos festivales, empieza a hablar, hay todo un movimiento hacia esas películas, uno le da muchas ganas de verlas. Doy un ejemplo de acá y para mí una de las cosas más importantes que hizo Mar del Plata como festival en los últimos 2 años fue el descubrimiento de Campuzano. Que 2 películas de Campuzano consecutivamente hayan estado en la competencia internacional, no en la competencia argentina, no en la competencia latinoamericana, sino en la internacional. Esa es una decisión estética y política que va a contramano de lo que se supone que debería estar en una competencia semejante. Quizás a algunos les parece el cine campuzano una cosa intragable, no sé, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que es un cine muy valioso y que
al menos sus dos primeras películas, no se parecen absolutamente a nada de todo el cine que se hace. Esa es una decisión medicinal, digamos, ¿no? Como algo que no corresponde a los modelos valorativos, discursivos y políticos de programación de los festivales. Ese es un caso específico. Me parece de contexto de la práctica, no sé si es cómo, pero ustedes mismos aquí en este festival han logrado darle visibilidad a un cineasta que hay que tener verdaderamente agallas para ponerlo en un festival y en una competencia internacional. Es un cine que va a contraposición y a contramano, porque así como hay un lenguaje de clase media para hablar, hay un lenguaje de clase media para filmar. Y la clase media es una tribu bastante internacional, más o menos son todos parecidos. Entonces de pronto uno aparece el cine de Campuzano y eso no tiene nada que ver con nada. Y no es una rareza y no están teniendo como si el festival se comportara como un antropólogo que encontró un indio. No. Han encontrado un autor con una voz propia. Eso es para mí, una de las grandes contribuciones que ha hecho Mar del Plata en los últimos años. Y algo admirable. Sí, así todo me parece que también Campuzano tiene algo que tampoco logró superar, digamos, una frontera internacional, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es un tipo de cine que uno pensaba, quizás con lo que decís vos, que sí, que a partir de que estuvo en Mar del Plata y demás iba como a lograr aparecer en otros lugares, digamos, que se muestre ese cine, y sin embargo no fue así. Yo lo programé en Hamburgo, lo cual fue una experiencia extraordinaria, ver qué pasaba en una ciudad de ricos con una película así. Y fue raro, pero Vikingo por lo menos, que tiene más posibilidades de acceso que Big Romance, no trascendió, pero creo que no trascendió, Marcelo, porque recién me parece que Mar del Plata está tratando de reconstruir su vínculo con la comunidad internacional cinematográfica. Con el mundo del cine. O sea, Mar del Plata está demasiado alejado a veces. Creo que esa película en otro momento de Mar del Plata hubiera viajado muchísimo. ¿Qué pasó con De Caravana? Que tampoco pertenece a este universo. Ustedes el año pasado pusieron De Caravana. Sí, claro, será otro ejemplo. Y De Caravana es otro ejemplo, un poco más cercano quizás. Sí, no tan extremo como No tan extremo. Pero fíjate que la película arranca acá, tuvo cierta visibilidad. Y como sucede en los festivales, un artículo en Variety recién tardío habla de la película, habla bien, y 10 días después tenía invitaciones como de 80 lugares. Ese es un poco también otro problema de los festivales, la visibilidad de las películas, y a veces cómo se depende de una revista como Variety, que espero que esto no salga publicado, es bastante mediocre. Sí, es una especie, funciona como una especie de virus, ¿no? Como que si... Por un lado está bien, esos ciertos nombres de personajes que trabajan en festivales como muy míticos y que son importantes y que esa gente le pone sus sellos a sus películas en los festivales, ya sabemos cuáles son Locar, ¿no? Film Marseille, etcétera también. Pero también está ese otro lado, ¿no? Que es Variety, Screen International, que son medios que se hablan bien de que incluso sus críticas cuando se estrenan esas películas son básicamente, terminan diciendo esta película va a andar bien para el mercado de festivales artísticos o va a ser para... No, dice, no sé si es literal, ¿no? Literalmente hay un párrafo negro, el copete dice el destino que puede tener la película. Si se puede estrenar los festivales indie, los festivales de derechos humanos, es insólito. Que un crítico esté obligado a jugar al horóscopo cinematográfico y luego... Pero a veces sirve, y creo que si uno es más o menos atento, sirve cuando la firma del crítico, que si escribe Robert Keller probablemente tiene un peso que no tiene si escribe Leslie Filton, alguien que escribe, o Jonathan Holland. O sea, ahí también hay una lectura por parte de los programadores. Pero creo que lo del caso Campuzano en otro momento de este festival hubiera tomado más visibilidad. No tuvo suerte nuestro amigo de la Satei. No sé si Gonzalo quiere agregar algo. Me llama la atención, yo creo que
Primero me gustaría decir que, bueno, acá se llama ¿para qué sirven los festivales de cine? Y yo creo que los festivales de cine sirven esencialmente para una especie de, yo creo que primero es dar visibilidad a películas que uno considera que son buenas y que la gente no sabe que son buenas. Porque el trabajo nuestro es ver muchas películas y somos el primer filtro para poder decir, no son las mejores, pero son las que el público debería ver, y el público, los críticos y los programadores de otros festivales y los agentes de venta y todo el mundo que se interesa en el cine debería ver estas películas. Es un ejercicio de visibilidad que yo creo que es fundamental. Eso. Y como ejercicio de visibilidad es también un acto reafirmatorio de identidad. Es decir, un festival establece una identidad a partir de las películas que elige. Yo soy las películas que elijo, digamos, ¿no? Así como que las personas también reafirman su identidad con sus películas favoritas y dicen, yo soy fanático de Meg Ryan, digamos, ustedes ya piensan en algo de mí, digamos, ¿no? Ya se me generarían algo de mí. Si yo digo que soy fanático de Lucio Fulci, ya pensarían algo completamente distinto de mí. Porque sería una idea de mi propia identidad a partir de qué es lo que yo decido que me gusta como película. Los festivales pasan lo mismo, ¿no? Las películas que eligen son las que reafirman su identidad. Y sobre esas dos ideas, visibilidad e identidad, están en conflicto más bien porque muchas veces, a ver, uno trabaja en un festival que tiene una identidad marcada, ¿no? O primero, a esos festivales, yo trabajo mucho en dos festivales y son dos casos distintos. Uno es un festival de documentales que tiene 16 años de edad y que lo fundó Patricio Guzmán, el documentalista chileno de la batalla de Chile, Salvador Allende, y que y él le dio la identidad al festival claramente, antes de que yo llegara. Y era una entidad de documental de autor, con un rasgo político muy fuerte, muy cargado a la elección de documentales europeos y franceses y muy poco a documentales británicos y norteamericanos, por un tipo de lenguaje muy claro de identidad. O sea, no era indudable de qué tipo de películas eran las películas que iban a Fedox. Y tú tienes que hacerte cargo de esa identidad. O sea, en ese caso, tú entras y puedes hacer un aporte y puedes tratar de moverte, pero está clarísima la identidad. Pero con muy poca visibilidad. Un festival con pocos espectadores, con casi pocos invitados internacionales que estuvieron vinculados a la industria internacional, por lo tanto lo que ganaba Fedox no tenía demasiada relevancia fuera de Chile. En el caso de Valdivia, yo llegué hace 4 años, había una directora que estaba a cargo del festival que básicamente su comprensión de ella no tenía programadores, de hecho. Ella dirigía las películas y alguna vez me acuerdo de conversar con ella, bueno, ¿por qué elige las películas? Bueno, porque me gustan, digamos, ¿no? Eso es mi criterio. Lo que era bastante difícil de explicar a alguien cuando hace una selección, porque creo que uno de los grandes pecados de la programación, o donde uno no debe caer nunca, es en el gustismo, digamos. O sea, uno no está haciendo trabajo ni de crítico, ni está haciendo trabajo de agente de ventas que compra, y ni siquiera ningún capricho de lo que me gusta o no me gusta. Es verdad que es importante lo que a uno le gusta, pero no es un argumento para nadie decir que una amiga me gusta y otra persona no está, digamos. Siempre hay argumentos que son mejores que ese. Y en esa lógica, cuando nosotros entramos como un equipo de programación, cuando ella se fue, tuvo un problema que no tuvo nada que ver con nosotros, digamos. Y nosotros entramos y tuvimos que entrar a armar la identidad del festival, que fue bastante interesante. Bueno, este es un festival que está en el sur de Chile, no sé si lo conocen, pero es un festival muy pequeño, dura 5 días, en el sur de Chile, a 900 kilómetros de Santiago, con muy bajo presupuesto. Pero que realmente sentimos que cómo nos insertamos en el panorama de festivales con nuestra propia identidad, que se afirme, ¿no? Que se reafirme y cuando la gente conozca Hable de Valdivia sepa de qué clase de películas son las que seleccionan ahí y ganan ahí. Y en este caso lo voy a contar un poco como, digamos, la idea, en el fondo. La primera idea que nosotros concebimos, y esto es un trabajo de equipo, digamos, es que somos el festival más austral del mundo. No hay un festival que esté más al sur del mundo que Valdivia, digamos. Cosa que yo creo que ahora dudo después, pero en ese momento sonaba bien para como primer acto afirmativo, digamos. Sonaba bien, ¿no? Probablemente haya uno más al sur, pero que nadie ha hecho el ejercicio, digamos. Está a la altura de Bariloche, ¿no? Más o menos. Creo que estamos un poquito más arriba, ¿no? Porque para Bariloche hay uno, ¿no? Claro. Sí, no, está más abajo, seguro está más abajo. No, de geografía no tengo idea, así que no. Vamos a chequear. El punto es que dijimos, bueno, somos un festival de periferia. Y por lo tanto, como somos un festival de periferia, tenemos que entender el concepto de periferia. Películas que están en la periferia. No las películas que están en el centro del mundo. No las películas que todo el mundo está hablando en el mundo. No todas las películas que el mundo considera que son las importantes y las valorables, sino las que la gente no está considerando ni está valorando.
Si nosotros nos dedicamos al cine de periferia, vamos a encontrar probablemente, imaginamos, algún tipo de joyita, algún tipo de cosa que el primer filtro del centro no aceptó, digamos. Y si nosotros nos dedicamos a buscar ahí, vamos a encontrar cosas muy valiosas. Eso fue la primera idea. Eso fue un gesto de identidad. Somos un festival periférico del mundo y por lo tanto vamos a elegir películas de la periferia, lo que nos corresponde. Por lo tanto nos interesaba muy poco ir al Festival de Cannes a buscar películas, por ejemplo. Y bueno, no dimos plata tampoco para ir, pero la verdad es que tampoco nos interesaba tanto. Acabo ni quería. No nos alcanzaban los pasajes, qué sé yo. Y después, pero sí nos interesaba festivales, empezamos a ver cómo nos conectamos con festivales que de América Latina, más pequeños, que pudieran tener películas interesantes que no están ante los ojos de nadie. Y empezamos a generar vínculos con programador y empezamos a tratar de entender un poco cómo funcionaban también el resto de los festivales y tratamos también de también reafirmar nuestra identidad, alejándonos de otro festival que había en Chile, o que sigue habiendo en Chile, que es Sanfib, que es el Festival de Santiago, que está en el centro. Y que de alguna manera es un festival que recoge las mejores películas que se dan en el mundo, y qué sé yo, las que ganan los festivales y las pone ahí. Ahora, nosotros nos interesa tener esas películas porque muchas veces el criterio, ese es un primer gesto de identidad, pero los criterios son más flexibles que eso, porque a veces tú puedes decir, sí, en realidad solo no hay periferia y te pones demasiado estricto con eso y a veces te pierdes una muy buena película que perfectamente podrías dar si te pones demasiado estricto con eso. Pero yo creo que así funciona también la identidad, ¿no? Uno tiene identidad de una manera y también a veces hay una negociación con su propia identidad respecto a los actos que uno tiene en la vida, digamos. Ok, voy a tratar. ¿Qué dije? No sé si, pero ¿qué dije lo último? Que la identidad es como una cosa que negocia. Que a veces está siempre es una experiencia. Sobre la periferia, sí. Para que a veces algo del centro te podría... Claro, a veces te puede interesar algo que está en el centro, digamos. Exacto. Y uno tiene que negociar. Uno tiene que negociar con aquello que establece uno como identidad y lo que uno quiere mostrar. Y segundo, y respecto a los criterios, yo creo que ahí se afecta mucho el tema de la visibilidad. Es decir, ¿cómo uno hace? Uno luego hace un festival y tiene que decir, bueno, tengo que invitar gente de afuera para que conozca este festival y que conozca y valore lo que hacemos. Y sobre todo, ojalá alguien elija una de las películas que nosotros estamos haciendo acá para que se dé afuera, en el fondo, tanto para el cine local como para las películas que nosotros sentimos que están en la periferia. Y llevamos 5 años trabajando en eso. Creo que recién algo está empezando a pasar, pero no podríamos decir que es algo que está pasando verdaderamente en el fondo. O sea, no quiero ponerme en una posición demasiado centrista respecto al festival, digamos. Creo que es un ejercicio que hemos estado haciendo, y a veces nos alegra cuando algunas de las películas que se dan al festival se dan en otras partes. Ayer conversábamos, de hecho, que por ejemplo, respecto a cómo elegir películas, porque el trabajo de programación son dos cosas, es elegir películas para la competencia y elegir películas para el resto de la programación. Para elegir películas de competencia, nosotros nos dimos cuenta que el primer año pusimos en competencia una película que había ganado el Festival de Venecia, que nos gustaba mucho, que sentíamos que estaba en la periferia, pero que había ganado el Festival de Venecia, hace 2 meses antes, digamos. Y la habíamos seleccionado antes que ganara el Festival de Venecia. Pero el punto fue que cuando, claro, llegaron los jurados, vieron la película y también ganó el festival. Entonces, como que sentimos que, y se tuvo una sensación como, bueno, no resultó, ¿no? No resultó porque si gana Venecia y gana acá, en realidad lo que estamos haciendo es repitiendo lo que está haciendo otro festival. Entonces dijimos, bueno, el próximo año no vamos a seleccionar para la competencia ninguna película que haya ganado un festival clase A. Porque si ganamos un festival clase A y la ponemos en competencia, lo que hace es que nos pone a nosotros en una posición bastante incómoda a los jurados, de hecho, porque además está demasiado desnivelado, puede ser. O los jurados pueden sentirse presionados a cómo van a decirle que no a que gane una película que gane un festival más grande, en fin. Así que tomamos esa decisión, es un criterio de programación, no poner una competencia que hayan ganado festivales clase A. Y esas películas las damos fuera de la competencia, hacemos unas galas y se ven y las comentamos y conversan con las otras películas perfectamente. Pero es una decisión. Y yo creo que con esa clase de decisiones uno va formando el criterio va formando la identidad. Y yo creo que esa es esencia para todo festival, en el fondo. Y esa discusión es todos los días en el equipo de programación. Es un equipo de programación muy horizontal.
Por lo tanto, estamos siempre cuestionándonos si lo que estamos haciendo es lo correcto, no es lo correcto, si efectivamente estamos ayudando a que las películas chilenas sean visibles afuera, si acaso no estamos demasiado centrados en un tipo de cine que se parece mucho entre sí, y cómo hacemos para meter cosas que sean distintas, ¿no? Somos bien, en ese sentido bien rolleros, digamos, ¿no? Pero creo que es bien interesante, creo que es necesario que siempre esté, porque el cine está en movimiento constantemente y los programadores deben tener una capacidad flexible para ser sensibles a aquello que está cambiando en el cine. En este aspecto de lo que decía Gonzalo, de festivales que se manejan sobre la periferia, también de alguna manera Roger, con los festivales en donde trabaja, Roger también tiene una característica que sería similar de algún punto, de alguna manera, ¿no? Excepto Hamburgo, sí que es como más mainstream, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de eso, la sección o los títulos que elige Roger para ese festival son, de nuevo, film de la periferia. Por otro lado, empieza a trabajar recién ahora como programadora de la quincena de Cannes, que a diferencia de los otros festivales, digamos, tienen como... no están exactamente en la periferia, todo lo contrario, están en el centro del mundo, están los ojos de todo, del resto del mundo de los festivales y el resto del mundo del cine están sobre esa sección. Esa sección particularmente la dirige una persona llamada Olivier Per hace 3 años atrás, fue su último año. Esa persona dejó el cargo por ir a otro festival de Locarno, lo agarró otro equipo de programadores, Boyer con su gente, estuvieron 2 años que no fueron del todo buenos para la crítica y para demás, y lo echaron, básicamente fue así, ¿no? Y ahora empieza a trabajar el equipo de Edward Weintraub, entre los cuales parte de ese equipo es Anne. Bueno, un poco que nos cuentes esto, cómo va a ser tu trabajo. So, first of all, I wanted to say that before I worked, so now I'm a new person in Cannes Film Festival, but before that I worked for Fribourg Film Festival in Switzerland as a programmer, and this was also Paris Film Festival. And what I wanted to say about it, for the role of this kind of festival, at least for Switzerland, it was important because really no film gets released in the theaters in Switzerland. So, you know, when we say there is this family of or language of film festivals, we as programmers we see them, and when we go to a lot of festivals in the world, and we always see the same titles. They start with the Class A film festival, and they do a round of different film festivals. But I guess for us it's like a language, and we see all the time the same ones, but the audience doesn't see these films. So I think it's a bit of a private joke of a programmer to say that it's always the same films. At least in Switzerland, for festival. Bueno, de alguna manera nosotros los programadores compartimos esta idea de que los títulos en cierta forma para nosotros es como si fuera una broma privada, ¿no? Pero en realidad para la audiencia esto nosotros no lo percibimos. Una cosa que quiero destacar es que antes de trabajar para Cannes, yo trabajaba para el Festival de Friburgo en Suiza, que es un festival que se concentra también en la periferia, y obviamente esto es algo muy importante porque ninguna película se exhibe en Suiza a no ser que se proyecte en este festival. Y bueno, es muy importante tener en cuenta este tema de la lengua, del lenguaje de los festivales de cine. So, that was fast. So the role of festivals, for instance, where I worked before, was really to get these films to be seen, even if they are well known like there are a lot of films that won in Cannes that never go out in the theaters, and there's no other. El rol de estos festivales será lograr que estas películas se vieran. Hay muchas películas que se exhiben en Cannes, pero que no van más allá de Cannes. Shorter. So that was it. And now, so now I'm completely from the other point of view, because before I was searching for movies, and I had to ask for them. You know, I was the one who was asking, and now I'm on the other side, and people come to me to propose them. So it's much more easy. Antes yo estaba trabajando desde el otro punto de vista. En el pasado yo buscaba películas, ahora la gente se me acerca a solicitarme que mire películas. Es decir, que cambié la perspectiva de una forma diametralmente opuesta. Stop, sorry.
Yeah. So since we're a new team. Yeah, everybody's asking for the whole world is asking. Yeah, the whole world. So we're a brand new team now, as Marcelo said. So I can't really give you the criteria of the Quinzaine, but as you said, it's one of the sections in Cannes, a parallel section that was born in 1969 due to May '68 in France, and then it was against censorship. So it has a quite strong history with politics and independence and censorship. So I guess this has to be some part of the criteria of the festival of the Quinzaine. Bueno, ahora nosotros constituimos un nuevo equipo en este momento. No les puedo compartir los criterios porque realmente no los conocemos. Una cosa que cabe destacar es que dentro del Festival de Cannes esta sección nuestra es una sección muy particular que fue creada en el año 69 como resultado del Mayo francés y tiene una orientación obviamente muy típica de toda esa tesitura porque está en contra de la censura, tiene un cariz político muy profundo y está muy focalizada en la independencia. But yeah, well, then I don't know if which taste it's going to be. I've worked with Edouard Weintraub, he's the new director. I worked with him in Fribourg before, and you know, it seems really banal, but he's really passionate cinephile, and yeah, well, now if you have movies, I mean, it seems to say that he's passionate seems really like boring word, but he is really. That's what I meant. Bueno, yo trabajo con Edouard Weintraub, yo ya venía trabajando con él desde el Festival de Friburgo y bueno, parece algo banal de decir y quizás poco creíble, pero verdaderamente es un apasionado cinéfilo. But what I wanted to say for the first question that Roger was talking about, because you talked about variety, thank you, and the way critics can make the opinion, I guess there's also the World Sales, which is now inside the criterions for this, because now if you get a World Sales for your films, then there's a new level who can pressure the programmers, and I think that's something quite new now, because as a programmer, you know the World Sales agent, and he comes to you and he pressures you about that. So it's not only the critics, but also the World Sales. And I used to, yeah, World Sales. O el diablo es lo mismo. Bueno, y había una pregunta y unos comentarios realizados en torno a la revista Variety y algunas críticas y cómo los críticos reaccionan también, pero una cosa muy importante tiene que ver con el agente de ventas de las películas que coloca muchas presiones sobre los programadores. Because I think if a film gets the chance, if it is one, to have a World Sales, then it's like a mark of quality or something, and then it brings it to the market because there's one person who takes care of all the festivals for one film. So, and I used to be this person, and that's how I met Marcelo. So I know that's how it works, because he came to me in the market in Cannes. I told him, oh, there's this and this and this and this, and then for sure I write him emails and like, oh, so what did you think about this and this and this and this? And so it's not only the producer he was really straight minded. I didn't influence his choice, but for sure I was an element more of pressure than only the critics and the producer. There's also the World Sales who does it works. Además de los críticos y los productores está la gente de ventas que coloca mucha presión sobre los programadores. De alguna manera el agente de ventas le coloca como un sello de calidad a la película y eso hace que ingrese a más mercados y esté más expuesto a distintos festivales. Justamente puede haber muchas oportunidades. Hay una persona que está relacionada con una película a lo largo de varios festivales y esa fue la manera como yo conocí a Marcelo, que lo conocí en Cannes, intercambiamos muchos emails y yo creo que en definitiva yo de alguna manera fui una influencia para él en algunas de sus elecciones. So I wanted to ask el festival le queda el sello de calidad, eso es lo que... Perdón. And yeah, I wanted to ask you, because you said you can program other films for Fribourg, I wanted to search films that were not in the big center, and they always told me, we're waiting for a Class A festival for the world premiere. So, you know, how do you get the films? En Friburgo estaban esperando, por ejemplo, que nos dijeran cuáles películas podíamos incorporar como resultado de los estrenos en festivales Clase A. Entonces, nosotros cómo podíamos proceder con esas dificultades. Cuando uno está en la periferia, es más fácil buscar la periferia, digamos. De alguna manera es como, por un lado, lo que el jefe de programación de Valdivia, que es Raúl Camargo, lo que ha hecho
es generar, y creo que lo hacen los formadores en general, ¿no? Generar conexiones, estar como... Es como los fanáticos de la hípica, cuando siguen las carreras de caballo y tienen como una lista y saben todos los caballos, cómo anda ese caballo de allá, de quién es hijo ese caballo, ¿no? Y este fina sangre tiene tal preparador, y bueno, y un poco es ese trabajo, ¿no? Uno está todo el rato viendo ese director que hizo la película anterior, sé que está filmando algo, le voy a preguntar si lo va a terminar pronto para mi festival o no, ese otro, ahora con ese guionista que me gusta, bueno, pueden hacerlo interesante, uno está como, va a ver las caballerizas, digamos, ¿no? Y está tomando nota y está siguiendo, es un seguimiento todo el año. Y eso es una conversación constante. Entonces uno está preocupado desde antes que se hagan las películas. Ya está preocupado de, ¿la filmaste? ¿Cuándo vas a terminar de filmarla? ¿Vas a montarla? ¿Nos vas a mandar algo para que lo veamos? ¿No? Eso los directores además lo valoran mucho, porque sienten que de verdad nos interesa su trabajo, ¿no? Más allá de que luego la seleccionemos o no, digamos. O sea, tampoco estamos obligados a seleccionarla. Pero se dan cuenta que somos profesionales y nos interesa saber lo que están haciendo. Eso partimos haciéndolo en Chile y ahora lo estamos haciendo a nivel de América Latina, ¿no? Tenemos directores que nos interesan particularmente y que lo estamos siguiendo. Y yo creo que de alguna manera es la única forma que uno puede saltarse. Es como si no quieres como lo decía Sean Connery en Los Intocables, si no quieres una manzana podrida, anda al árbol, digamos, ¿no? Antes de que pase por todo el proceso de agentes de venta y todo el negocio del cine internacional que está relacionado a los festivales, no vayas a buscarlo allá, anda directamente antes de que salga la manzana, digamos. Sí, pero a veces pasa también, esto yo lo he visto en Argentina ocurrir, yo trabajo en festivales hace mucho, no como programador, pero en diferentes áreas, que pasa que esto que decís vos de la periferia es así, digamos, hay programadores que tienen que tratar con directores, pero de repente una película que pertenecía o que era de la periferia, que no tenía ninguna ilusión de acceder a ese gran mundo, accede y crea una especie de fantasía que contagia a todo el resto de las películas. Yo me acuerdo que en otro festival que yo trabajaba antes, de Bafisi, que estaba como muy pegado a Festival de Cannes, un montón de películas que uno sabía que eran películas que no por los valores, sino por ese tipo de películas y porque también Cannes tiene como una especie de cantidad de películas que no va a programar 10 películas argentinas. Pero pasaba que al llegar a ciertas fechas que un montón de películas argentinas decían no, estamos esperando la respuesta de Cannes. Y era como un poco absurdo porque era con alguna película que había ocurrido que había pasado esto de ocupar su lugar muy pequeño, había tenido acceso a Cannes y después películas que después desaparecieron, directores que después no hicieron ningún tipo de carrera ni nada parecido. Por esa decisión. Por ese tipo de decisiones, claro. Me acuerdo que en esta hacía como un chiste de decir, había una sección que había que llamarla Esperando a Cannes y poner todas estas películas que en algún momento habían dicho. Sin anunciarlas, digamos. Sin anunciarlas, claro. Eso hay que explicar un poco porque las películas exigen premier, digamos. Pero tengo entendido que hoy Cannes terminó con la premier nacional. O sea, tú puedes estrenar en tu país. Acá hubo casos con los labios se proyectó. ¿Es una excepción? No, it's because there was last year one from that was in Sundance, an American film that was in Sundance that then was in Critics Week, but it's really exceptional. It's really like una excepción, hubo una película que por ejemplo estuvo en el festival de Sundance y después otra que estuvo en el festival de la Semana de los Críticos, Critics Week, pero eso fue simplemente a título excepcional. Entonces por eso están esperando Cannes, porque en el fondo es como, no sé si me conviene ir a Bafisi, si quién sabe si me llama Festival de Cannes. No, el caso de Liverpool en realidad fue una sola proyección extraordinaria en el Bafisi, fuera de catálogo, de competencia. Pero en realidad la premier la tuvo Cannes, La Libertad también y Los Muertos, no me acuerdo. El caso más reciente en Argentina es Los Labios. Y el que ella decide es Take Shelter, ¿no? ¿Take Shelter estuvo en Sundance? No. Take Shelter, sí. Bueno, volviendo un poco también a lo que había dicho antes, el tema de los agentes de venta, los sales agents. Han trabajado, como dijo antes, trabajaba en un agente de ventas. Es también otra manera de ver, digamos, los criterios de los festivales, una manera muy triste y bastante realista a veces en un punto, que los agentes de venta, como dice Anne, a veces manejan las agendas, por decirlo de alguna manera, de los festivales.
Roger decía el diablo, pero en algún punto se hizo con diablos, o él hablaba de Los Intocables, sería también una especie de manejo un poco mafioso, que es como... Yo quería decir algo de eso, porque me acabo de arrepentir lo que acabo de decir. Porque hay algo... No, es que también es verdad. Hay una cosa vampírica en los festivales de cine. Los festivales de cine son vampiros, digamos. Es decir, están buscando sangre fresca, sangre nueva, lo más nuevo, lo más fresco, lo más novedoso, lo más creativo, lo más... ojalá... Descubrimiento, algo que nadie vio, que lo vamos a lo que mostrar nadie nosotros, vio, sí. lo más joven, algo que le va a volar la cabeza al resto del mundo, porque si tú descubres eso y sale de tu festival para el mundo, tú como festival luego te pones en una abertura diferente. Bueno, de hecho Mar del Plata históricamente está vinculado con Bergman, ¿no? Es como el festival que... Sí, como claro, una marca que quedó para siempre. Fue el claro. festival que no sé si es verdad, de hecho, pero creo que no importa que no sea verdad. Que imprima la leyenda. Hay algo más, además de vampiros muchas veces, que es más, desde mi punto de vista es más jodido. Funcionan como corporaciones, se adueñan de las películas y de la vida de los directores. Y eso me parece muy peligroso. O sea, toda la política de los festivales de cine que está en función de la premier, no es solamente la premier de la película en muchas ocasiones, es la premier de la carrera del director. Un director que se identifica con un festival pareciera ser que le debe la vida al festival. Y hay veces que una película de ese mismo director quizás le conviene estar en otro festival, y no en ese, en función de la programación, en función de un conjunto de factores externos a la película, pero que termina en ciertos lados. Una vez pasó algo extraordinario. Hablo con un director en un festival, ya su película, yo había estado en tu festival, premio de la película en tu festival. Me acerco a él para saber, faltaba prácticamente un año para Hamburgo, lo invito al festival y me cuenta que había firmado con un festival alemán, competidor, una suerte de carta con Fausto. Había firmado con un acuerdo de que su película ya iba a estar ahí en Múnich. Uy, se me acabó. Bueno, y pasó eso. Me pareció increíble. Yo le decía, mira, no sé qué es lo que firmaste, pero me parece que las películas son libres, no son en los festivales. Y cierro. Y finalmente, el año pasado, este año en cambio, pasó algo genial en las quincenas de los realizadores. Estoy sentado al lado del programador de Múnich y vimos una película los dos al mismo tiempo. El problema grande que tenemos es que tenemos el mismo gusto. Y entonces estábamos sentados así y se nos ocurrió escribir una carta conjunta a ambos festivales pidiendo que nos una zona franca donde podamos compartir 5 películas claves de Latinoamérica, de tal modo que no se perjudiquen ni las películas ni el público. Todavía no lo hicimos, estamos en el momento que lo tenemos que hacer y veremos si mantenemos nuestros puestos de trabajo. So I want to get back to the sales agents again, because you talk to producers and directors and you think they are free because they can choose, but they're really not, because I was working for 6 months at a festival, responsible for festivals for a sales agent, and my job was really only to take care of 4 different movies, so it was really, in one point, just to have a positive size of word sales. Bueno, con respecto al tema de la gente con respecto al tema de los agentes de ventas, bueno, es cierto todo esto que ustedes dicen, uno habla con los productores, con los directores, pero la realidad es que uno piensa que los productores y los directores son libres de elegir, pero esto en realidad no es así. Yo en un momento estaba trabajando durante 6 meses, de hecho trabajé para un agente de ventas responsable del ámbito de los festivales y era responsable particularmente de cuidar o de atender 4 películas en particular. So the good thing was my whole job was only to place these films in festivals, and
you know, it's like an agent, and if you know the festivals, then it's like, hey, hi, Marcelo, you know, this one is really cool, and maybe he would have missed it if I didn't write him an email. So for films. You have a problem with your inbox? I wrote you an email. Oops. No, but for certain films, it could be a really good point, and it brings the films to really a lot of other festivals, because we do the entry forms, and I did the entry forms, and I did really a lot to place this film in different festivals, so it is a good point. But then, bueno, yo, por ejemplo, hay un aspecto muy positivo con respecto a este tipo de trabajo que yo realizaba durante 6 meses, que mi trabajo más que nada consistía en ubicar a las películas en distintos festivales. De alguna manera era como trabajar como un agente. Por ejemplo, yo podía llamar a Marcelo, mandarle un mail y decirle, mira, tengo este film para recomendarte, esta película si no lo hubieras visto quizás te lo hubieras perdido, y bueno, de alguna manera, gracias a este trabajo, mis películas podían conseguir un puesto, por así decirlo, en diferentes festivales. Yo inclusive me encargaba de completar los formularios de ingreso para estas películas, etc. And I guess if the director or the producer has to do that, it would be a full-time job for him, and so he couldn't do another movie. So at least you have somebody taking care of that. I think that's important. Bueno, si lo tuviera que hacer el director o el productor, sería como un trabajo de tiempo completo y quizás directamente no lo harían. Entonces realmente es algo muy positivo contar con una persona que se haga cargo de eso. But the World Sales bought the film, so it's a bit their film now. And I have a really good example, because in our catalog there was a film that is now here, and I programmed it because it went well with Marcelo, and we thought Mar del Plata was really good, and for the timing it was beautiful. So I programmed it, and then I just sent to the producer and the director the list of the festival, and he said, no, I want to go to Bafisi, it's an Argentinian premiere. And I was like, no, I already booked for Mar del Plata, it's too late. So, you know, it should have been his decision if it was free, but it wasn't. It was my decision. Bueno, en realidad aquí podemos ver un ejemplo de cómo un productor no pudo tomar la decisión con respecto a dónde exhibir su película. Eso es lo que sucede con los agentes de ventas, que en definitiva en muchos casos adquieren la película, pasa a ser la película de ellos. De hecho, por ejemplo, en nuestro catálogo hay una película que se está exhibiendo aquí en Mar del Plata. Yo fui la que lo programó, y en un momento, bueno, uno de los responsables de la película en sí me contactó y me dijo, no, para, que quiero que esta película esté en Bafisi. Yo dije, no, demasiado tarde, ya está programada para Mar del Plata, así que queda ahí. En ese caso los agentes de venta funcionan bien. En caso de que vengan Mar del Plata. Hay práctica, está bien, lo que sean está bien, digamos, no suena mal esta idea de un agente que se encargue de la película y que haga con toda esa parte burocrática, y también los festivales. Yo no sé cómo es en el caso de Valdí, de los festivales de Gonzalo, Roger también. Los festivales de cine reciben una cantidad de películas que es demasiado grande. Mar del Plata recibe alrededor de 3.000 títulos entre largometrajes, cortos, documentales, ficciones, durante un año. O sea, ver todo ese material es posible, de hecho se hace, pero es desgastante y es tremendo. Entonces, algún tipo de filtro, yo sé que igual es raro, porque al final termina no habiendo un filtro, pero algún tipo de filtro a veces es como necesario en un punto. Los agentes de venta pueden ser ese filtro también. Pasa que también los agentes, volviendo a la parte mafiosa del asunto, como en toda mafia también hay unos que son peores que otros. Entonces hay distribuidores que son tremendas y te dicen, yo tengo un programador, dice, yo quiero esta película, y te dicen, ¿y pero estas dos las viste? Y vos decís, sí, las vi, no me gustan, esa quiero. Bueno, pero hacemos un paquete por todo esto, y vos decís, esa es una práctica común de... It's true. Yeah. Well, I did that only 6 months, and then I quit because I really didn't like that job. I want to say it. Bueno, ese trabajo lo hice solamente por 6 meses y después lo dejé porque tengo que reconocer, quiero que quede bien claro, a mí no me gustaba ese trabajo. But it's true that, it is a point of pressure to say, you like this one, take it for the competition. I won't charge a fee, but you will pay for this really much more. En realidad se plantea esta situación de gran presión y de alguna manera como una especie de chantaje, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, entonces vas a tener que pagar caro para poder tener esta película en el festival.
But what the advice just that I would have, I don't know if you're producers or what, but if sometimes one day you have to sell your film to world sales, which could be really, I guess, a good point for your film. For me, I still think it's a good point for the film to have a world sales. But the thing is, really, you have to share the screening fees for festivals. Keep them. You really need to, or you keep them, or you share 50-50 with the sales agent, because it's so much money. The screening fee is now amazing money for the world sales, because a lot of films don't get sold. They just buy it for festivals, and you know, I can tell you, in 6 months I made so much money with films. En 6 meses yo gané un montón de dinero con las películas. Una cosa muy importante, no sé si ustedes son directores o productores, traten de mantener los honorarios de exhibición o partirlos 50-50 con el World Sales o el agente de ventas. Es muy importante, ese es un consejo muy importante que tengo para darles, y bueno, tener esto en cuenta. Respecto a eso, es verdad que para festivales importantes, grandes, un agente de ventas es importante que te acompañe. Yo además tengo doble militancia, no solo soy programador, sino además soy guionista y trabajo como director, y me ha tocado conocer el otro lado, básicamente, cómo es llevar una película y tratar que esa película aquí en festivales y todo. Y descubrimos que, claro, si uno está aspirando a ir a festivales clase A, muchas veces, lamentablemente, quiero decir, ¿no? Muchas veces es como tu World Sales, casi es como si es una empresa más o menos importante o grande, y te gusta tu película, puede ser de verdad como tu agente, ¿no? Te puedes meter en festivales que de otra forma tú no habrías entrado, porque es como es como una especie de, como los abogados, ¿no? Es como un agente, digamos, claramente, que te mueve, que quiere lo mejor para tu película, porque sabe que si tu película queda ahí va a tener muchas ventas, o podría tener hipotéticamente muchas ventas. Lo que también es mentira, de hecho, ¿eh? Ojo. Lo cual, desde el punto de vista de la programación, es muy serio, porque los festivales los terminan en muchas ocasiones programando las agencias de venta. Depende de la independencia del festival. Pero uno ve... Los buenos no, yo creo, ¿eh? Los buenos yo creo que no. Pero creo que hacen buenos negocios, porque cuando uno empieza a ver largan las películas, White Management aparece en Cannes aproximadamente 8 o 9 veces en las películas de competencia oficial. Entonces eso también es un nivel... Wild Batch. Te aparece 9 o 10 veces. Y vos decís, ¿es una casualidad? ¿No es una casualidad? Uno empieza a sospechar. Naturalmente, muchas películas que tienen estas distribuidoras y estos agentes de venta están vinculados a un gusto determinado, o se encargan de comprar lo que se sabe que representa el gusto de estos festivales. Pero es un tema mucho más serio de lo que uno llega a entender en la dinámica de la programación de festivales. En Argentina yo creo que eso no llega a pasar. La experiencia ni de Bafisi ni la experiencia de Mar del Plata tenga. Quizás una cosa... Son otros problemas que se producen en otros países. Hay otros. En caso que es la competencia de 2 festivales por la premia nacional de las películas chilenas en Chile y las películas argentinas acá. Ese es otro de los problemas, y después los festivales identificados con escuelas de cine, que también es otro lugar donde se empieza a formatear el acceso a un festival desde un lugar y desde otro lugar. Pero el problema es volver al punto de inicio, me parece a mí, que es cómo se programa un festival de cine. Porque todas estas son las variables que están presentes a la hora de elegir y pensar una programación. Evidentemente hay un modo de programar que es literalmente automático. Y creo que es la mayor parte de los festivales. Por ejemplo, el Festival de Alemania, los alemanes en general son bastante sistemáticos. Funciona algo y lo dejan en automático y muy rara vez se cuestionan. No hay posibilidades de mucha innovación. Cuando estás en México es exactamente lo opuesto. Es toda innovación, es verdaderamente caótico a veces trabajar. Pero la pregunta que está por detrás es, cuando uno programa un festival, ¿qué diablos está pensando que es importante, volviendo a tu idea de visibilidad e identidad, que implica una política de programar? Y hay algo que yo estoy notando, que es un tercer agente, o un cuarto agente,
que aparece dentro de este universo es una cantidad de festivales que están ligeramente identificados con la crítica cinematográfica. El tuyo es un caso muy preciso. O sea, ese cambio en Valdivia en el 2005 es un cambio que está vinculado con la crítica y con una nueva cinefilia o un nuevo momento del cine chileno. Eso se puede ver hoy en Locarno, eso se puede ver indirectamente en Viena. O sea, tenés en la Bienal, vos tenés a Olaf Möller, y eso le da quizás un poco de más cintura a los festivales en qué están pensando. Tampoco es una garantía, porque también puede volverse extremadamente elitista, este sería el riesgo. Pero no obstante es un nuevo agente, digamos, de percepción de lo que se plantea desde qué es el cine que un festival es un lugar donde se está planteando la vieja respuesta de Bazin, ¿qué es el cine? Naturalmente son respuestas abiertas, pero alguna respuesta uno hace en la programación. Uno dice, este es el cine, este es el canon. Naturalmente son posiciones que hay que revisar, pero tiene una posición. Un festival no tiene una posición es terrible. Es un market. No, es una feria, digamos. Una feria de películas. Claro, y no va a tener influencia en ninguna parte. Cuando un festival no tiene identidad, no influye a nadie. Es como una colección de películas que uno tiene en la casa, en el fondo. Y hoy más que nunca, la influencia de un festival en su territorio o en otros territorios es importante. Porque si no tienes este nivel de influencia un festival, a nadie le interesa ir, digamos, a nivel de festival, de nuevo. Entonces no logra ningún objetivo más que turístico, digamos, que la gente vaya a ver películas y se entretenga y se vaya a su casa, digamos. Público, ¿no? I think it's also the role of a festival for people just to come and go. Creo que también pasa por el rol del festival. El rol del festival también es que venga el público, mire la película, la disfrute y haga como esta parte más turística. Just catch people by chance, you know, that are here in Mar del Plata for a few days and they say, oh, let's go to the cinema, and then it's Mar del Plata Film Festival. Es atrapar, digamos, agarrar a la gente desprevenida, ¿no? Viene un turista a Mar del Plata, alguien a visitar la ciudad y dice, ay, justo hay un festival de cine, bueno, vayamos a ver una película. I think it's that too, really. Pero también de eso se trata. Pero eso pienso que es lo fácil. No es difícil que las salas se llenen. No es que lo diga que sea, qué fácil que es. Pero básicamente las narrativas que están circulando uno puede elegir. No quiero ser arrogante con lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que hay películas que uno sabe que llenan salas. Porque lo han hecho en todas partes y la distribución internacional funciona así. O sea, de hecho, como ejemplo, la de Woody Allen, la última que hizo, fue un hit en todos los países donde se dio. Y un hit, digamos, para Woody Allen. Pero fue un hit en todos los países. Según programarla es un hit y listo, se acabó. No es un problema. La pregunta es si tú quieres programar la película de Woody Allen y si tiene que ver con tu línea de programación y si efectivamente, pues, si la pones se va a llenar. Pero no estás diciendo nada de ni tu identidad ni de la estrategia de visibilidad. Y más o menos me parece en el lugar los festivales, que es un aprendizaje conjunto del público con los programadores, de ir elevando de algún modo u otro la experiencia que uno tiene con el cine. O sea, no es lo mismo el otro día en otro espacio que se hizo aquí, otra charla, no sé qué era. Yo decía algo así, voy a repetir lo que dije. Si uno toma el catálogo del Bafisi o de Mar del Plata lo que tiene es que tiene como momentos donde parece que va a tomar una dirección, se estanca, toma nuevo. Este es el momento para mí que volvió. Ahora hay algo se entiende de la programación que va hacia algún lugar. Veremos el año que viene que sigue. Pero el Bafisi ha tenido de algún modo una línea más continua. Si uno toma el catálogo del primero, segundo y tercer año del Bafisi, ve películas que hoy no estarían programadas ni a palos, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Lo que implica es que ha habido un progreso de los programadores con su público, un aprendizaje conjunto entre ellos, de tal modo que los niveles de riesgo de programación hoy son más grandes. ¿Por qué? Porque se ha aprendido en conjunto, una experiencia conjunta de aprendizaje. Yo creo que eso es muy valioso cuando se plantea un festival a largo plazo o a mediano plazo,
donde uno puede ver la evolución de una programación que implica a su público. Y entonces, si probablemente en el Bafisi pones Midnight in Paris, bueno, alguna gente va a ir probablemente, pero no es el centro de atención de ese festival. En Cannes es por otras razones, es porque, bueno, no importa, hay que abrir con algo de esas características. Y eso me parece muy interesante. Lo otro que me parece muy interesante es tomar todas las medidas que implican ese pacto con el espectador de aprendizaje. Uno de ellos es el catálogo. Cuando los catálogos también tienen una identidad en sus textos, que dicen algo de la película, no que cuentan un señor se enamora de una señora, la señora estaba en realidad rezando, no. Dice algo, tiene un lenguaje formal, hablan de lo que cuenta la película, etc. Hay una mirada y hay una firma. Lo mismo en las presentaciones. Las presentaciones de un festival son centrales en ese sentido. Hay alguien que está diciendo, no, si nació, murió, se casó, estudió. Es alguien que dice, esta película está acá. El otro día lo escuchaba a Marcelo presentando la película de Bonello. Y dio un contexto, planteó una discusión con una historia y una tradición del cine a partir de una película. Bueno, el que está ahí sentado dice, ¿de qué habla este señor de anteojos? Porque parece salido, no sé, de otro planeta. Pero, bueno, ese señor está diciendo algo que si el espectador lo escucha, puede entablar un diálogo con ese señor y con la película. Y le completa la experiencia. Exactamente. Que es lo mejor, que es la razón por la cual va a un festival de cine. Porque te completa una experiencia completamente distinta a ir a una sala, digamos. Es una película completamente distinta a lo que verías. Te presentan y te hacen un contexto completamente distinto, ves un catálogo, haces un diario, vives un festival, y eso es lo más maravilloso. Y eso es un plus que para mí los grandes festivales, los grandes no por grandes, por los chicos grandes tienen. Bueno, eso. Sí. Yo creo que voy a entender pregunta. Sí, bueno, listo, yo quería que Roger diga eso y ya nos podemos retirar. No, bueno, nada, gracias a Roger, a mí también me parece que sí, que Mar del Plata tiene un gran problema, que es esta especie de mix de diferentes ideas sobre el cine. Tiene una idea del cine que a mí me parece mal, pero que también es una idea del cine que tampoco termina de adoptarla y de decir, bueno, queremos que esta es nuestra idea del cine y vamos a ir a fondo con el cine. Me parece que Mar del Plata, dentro de la programación, y bueno, ya tampoco voy a contar intimidades de cómo trabajamos y demás, pero no termina nunca de definirse y de establecer no en contra, pero como decir, bueno, el Bafisi dice esto, nosotros somos esto. El Bafisi dice, nosotros somos esto, pero Mar del Plata nunca termina de decir qué somos, qué es la programación de Mar del Plata. A partir de ese lugar es como que nunca termina de establecerse, y lo que pasa es lo que dice Roger, a veces parece que el festival está bien y que plantea algo y que a partir de ahí va a ir para un lugar y el otro año ya no se sabe. Igual yo tampoco estoy hace muchos años, así que tampoco puedo. Yo solo voy a decir una cosa que te la dije personalmente, que este festival tiene una gran gracia, yo nunca había estado y creo que la programación es muy buena y creo que la mezcla es buena. Mezclar es bueno. Los espectadores, los cinéfilos mezclamos. Me gusta Lucio Fulci y me gusta ¿me entiendes? No me gusta la última película de Apichaspong, digamos. Y con ambos disfruto el cine. Y creo que los festivales tienen que tener esa personalidad un poco esquizofrénica de alguna manera. Porque los cinéfilos tienen ese nivel de esquizofrenia. Pero la gran gracia de este festival, que yo creo que lo puede hacer muy único en el ámbito internacional, es que no tiene industria. Sí, eso es algo que ya me había dicho. Y eso me parece fantástico, porque el centro del festival son las películas. Sí, no hay nadie haciendo un negocio, no hay nadie... muy poco, digamos, no es que no hay nadie histérico en un computador mandando un email de algo que se va a acabar si no se manda un email. Hay un nivel de rodajo y tranquilidad, que donde lo que importa está la pantalla, ese es el centro, y eso es fundamental. Yo creo que se está perdiendo en el mundo. Ahora, todos los festivales tienen una industria, tienen unos pitching, acá hay un programa que es bastante moderado, entiendo. Sí, sí. Pero creo que eso le da mucha gracia a este festival. Y eso lo va a hacer único, porque los festivales todos dependen de la industria, todos han caído en eso, desde Berlín, Cannes, todo. Sí, a mí ayer me dijiste eso y también a mí me sorprende un poco cuando me lo dijiste, porque uno de los reclamos del festival era que habían separado la industria del festival. El festival tenía su industria y ahora es Ventana Sur, que se hace una semana, un par de días después del festival. Y cuando me dijiste vos ayer eso, yo me sorprendió, no, me parece... Puede ser muy buena. Bueno,
Sí, sí, esa idea de que uno puede ver cine, porque también a mí me parece que, de nuevo, también hoy fue el día de los work in progress, donde se hace un pitch, que, o sea, a mí personalmente es algo que realmente lo sufro mucho cuando veo a la gente haciendo eso. Me parece una especie de carnicería fea, tremenda, que no termino nunca de entender por qué se le hace eso a un director de cine, que es alguien que habitualmente joven, que es supuestamente joven, que tiene un tipo de sensibilidad. Lo que dice Roger, uno estando acá ya se expone de una manera, cuando es una presentación se expone. Una persona que tiene como sentimientos artísticos, que se tiene que parar ahí a tratar de vender su obra a quien sea, es algo tremendo. O sea, yo ya hablaba justamente cuando estaban haciendo el pitch, estaba en otro lado, y decía, no me parece mal la idea de los work in progress y demás, pero ¿por qué no se decide directamente sobre la presentación y lo que se filmó, lo que tienen filmado, lo que sea, y se trabaja sobre eso y no sobre hacer para una persona? Y incluso hay gente que va peor y dice, bueno, no, nosotros hagamos una escuela de pitching para enseñarle a esa persona cómo tiene que hacer el pitching. Es tremendo. Y eso modela un tipo de cine que está hecho para que sea para festivales. Bueno, esa es la escuela de... es como el ADN, yo voy a exagerar por supuesto, pero es el ADN del mal. Es como el virus, porque si eso se ramifica, va a transformar la estética de las películas en un tipo de estética de lo que los festivales quieren que yo haga. Yo soy director joven, me voy a mandar, ¿yo qué quiero? A veces, no todos, pero los verdaderos artistas no quieren esto, pero los que no son verdaderos artistas y no son hombres libres, ¿qué quieren? Quieren alabar, quieren entrar en el mundo de festivales, quieren quedar en un festival importante. Entonces, ¿cómo aprendo eso? El pitch, me corrigen el proyecto dos expertos productores o agentes de venta y me dicen, mira, si tú quieres quedar en tal festival, agrégale este elemento político, métele esta escena bisexual por acá, ¿no? Y por ahí te empieza a generar una fórmula que creo de verdad es la esencia del mal, es la esencia de lo que puede matar al cine, a este otro cine, digamos, ya que... I don't think so. No, but I think it's if it has an influence on it, like script doctors, and I agree with that. But if it's like today, I went to the pitching session, and it's really to discover. It's another filter because there are so many productions. It's just another filter of projects. For me, it was really interesting, and it was also because new projects that I could have in Cannes. So, and I think it's really useful. It's just like spotlight on a few projects that are here and have been selected by the selectors. So it's really like a movie. De alguna manera, yo no estoy del todo de acuerdo. Para mí, yo estuve presente en la sesión de pitching que se celebró hoy. Para mí que actúa como un filtro también para aquellos proyectos nuevos que de otra manera no vería y que podrían, por ejemplo, estar presentes en Cannes. Así que a mí me parece que en definitiva es algo útil. And I think it's since the works in progress were chosen also by the programmers. It's like if you see a film. So I don't know why it should be different. Y no siempre es así, digamos. En el caso de Work in Progress, por ejemplo, se trata de películas que fueron elegidas por los programadores, pero no siempre sucede. Lo digo con influencia de que estoy lejos del festival, que en mi festival en Bolivia el equipo de programación no elige las de Work in Progress y lo elige otro programador que está afuera. Entonces nosotros, películas que nosotros le teníamos cierto ojo, no las eligió. Y decían, ¿pero por qué no elegiste esta película? Y de hecho nos evitó, no tuvimos nunca esa discusión. Pero creo que, y uno de los argumentos era el gustismo, no me gusta este proyecto. Pero es o sea, a nosotros, claro, la mentalidad de la industria es muy distinta de la mentalidad de los programadores. Yo no creo que sea la misma. Un programador tiene una mentalidad distinta del que está preocupado de que un proyecto sea exitoso. ¿No? Since I'm a programmer, then it's okay. Es verdad, pero ya que yo como soy una programadora, está todo bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí. No, entiendo que bueno, es un poco complicado lo que ustedes, bueno, pero está bueno porque es lo que nos hicieron ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero digo, me parece que los festivales de cine tienen una gran importancia en lo que es difundir el cine. Pero sin embargo, yo hay algunas cosas que no veo, como que hay un salto
entre acá, por ejemplo, en festivales de Mar del Plata ha habido muy buenas películas que han sacado premio y después no se difunden. O sea, digo, ¿cuál es la brecha que separa ese tema de que en el festival veo las buenas películas, las películas tienen premio, después no pasan al circuito del cine? ¿En dónde está el problema ahí? Porque ustedes hablan de los agentes de venta, pero parecería que no hay nadie que venda esas películas. A ver, no sé si... Sí, también los festivales tienen algo que crea una especie de burbuja durante un par de días, un par de semanas, en el cual películas como la de Pichapong o películas muy extrañas. Nosotros programamos acá con Cecilia Barrio Nuevo una sección que se llama Estados Alterados, y hay un programa que dura 1 hora que son cortos experimentales, que es una cosa bastante tremenda de experimentar. Y hoy hay una función de ese compilado de cortos y se había agotado. Por eso déjame seguir. Y los festivales crean eso, ocurre también en el Bafisi, y en Capital Federal pasa que las mismas películas que están en el Bafisi, después esas mismas películas van a Lugones o van al Malva, y no ocurre lo mismo, se estrenan comercialmente. Hay algo que se rompe en el público, que no sé realmente qué es, si tiene que ver con una mentalidad de evento que crean los festivales. Yo ahí ya no sé cómo es, la verdad. Con las películas nacionales sí sé que hay algo que está terriblemente mal con la distribución y relación con el Inca y la exhibición y la calidad de las salas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es otra mesa que habríamos que no podemos hacer. Disculpa, yo tengo que pensar que los festivales son como los restaurantes, como un buen restaurante, digamos. Cuando un restaurante uno no sabe qué va a comer, solo sabe que va a ir a un restaurante y ahí va a elegir qué come, digamos. Y yo creo que con las películas, y las películas separadas son los platos que están solos, entonces también no es como, ya voy a ir obligado a comer eso, digamos, o sea, no sé, ya no tengo opción de ir y comer otra cosa. A mí no me cabe duda inclusive que son muy positivos los festivales, porque generalmente uno puede ver todo lo que no puede ver, pero justamente podemos ver acá lo que después no se puede ver o la mayoría de la gente no tiene acceso a ver, siendo tan importante me parece la difusión del cine. Hay salas en Buenos Aires que vos vas a una sala con una buena película y somos 3 personas en la sala. Y nosotros no sé. Esa es nuestra realidad, no sé lo que pasa en otras países. Hacer una sociología de la distribución hoy es muy compleja, porque hay una cantidad de elementos que atraviesan el tercer momento del cine, que es el encuentro de una película con los espectadores. Hay veces que una película pase por un festival y tenga un premio importante, permite que se estrenen. El caso absolutamente verificable es la película Pichapong Berosetacún, El hombre que podía recordar vidas pasadas. Si esa película no ganaba en el Festival de Cannes, que además gana con Tim Burton en el jurado, en Argentina no la compran para pasar en 35 milímetros ni de casualidad. Entonces ahí tenés un caso de que sirvió que una película gane. Naturalmente es distinto ganar en el Festival de Cannes que ganar en el Festival de South Film Festival, donde la conocí a Anne en Israel, que es un festival a 13 kilómetros de la franja de Gaza y caen bombas. Probablemente si ahí gana uno con su película, nadie la distribuye en este país. Donde ahí también se ve un poco el nivel de legitimante que tienen los festivales, algunos de ellos. Ahora, por otra parte, hay un problema de educación cinematográfica, si se quiere, de hábitos. Muchas de las películas, hay una cantidad de gente cinéfila que lo que hacen ya no les interesa ir a los festivales, les interesa tomar el saber, eventualmente si lo tienen los programadores, ven los catálogos y lo que hacen es bajar absolutamente todo lo que está en los catálogos y verlos en sus casas. O sea, hay una cantidad de problemas al respecto, pero me parece que muchas veces ayuda, muchas veces no ayuda. El caso para mí más enigmático y doloroso fue el caso de Los labios, una película que gana en el Festival de Cannes, un premio importantísimo, en una sección que en ese año estaba Jean-Luc Godard, estaba Manuel de Oliveira, estaba Hong Sang-hoon, estaban todos, y estaba Santiago Loza y Van Fun. Y esa película pasó por los cines, prácticamente ni se vio. Y es una película para mí muy importante, ¿no? Pero bueno, eso es un poco... es muy complejo, y no es del todo
responsabilidad de los festivales. Al contrario, yo creo que el festival en ese sentido es casi inobjetable la función que tienen, que es darle visibilidad a las películas. No, tampoco quise decir eso. No, ya lo sé que vos no quisiste decir eso, está clarísimo. Pero tomo lo que decís en función de ponerlo en un contexto un poco mayor. La gran quizás sí cosa que podrían hacer los festivales es trabajar un sistema de distribución desde los festivales o una publicación de DVDs con funciones extraordinarias. Esas cosas en algunos lados se hacen y funcionan. En Fidoto estamos haciendo, de hecho. Nosotros, una de las salas, el Festival de Documentales de Santiago tiene una sala que está asociada al Museo de la Memoria y empezamos a hacer función los fines de semana las películas que pasaron por el festival. Ha sido dificilísimo, muy difícil. Pareciera que las personas no quieren ver las películas por sí mismas, quieren ir al festival, digamos. El festival llenísimo, todo el mundo preguntando lo que tú me dices. Ponemos las películas y es difícil, hay un problema también no es culpa de la audiencia, ¿no? No es que uno diga, la audiencia no están... Yo creo que tiene que ver con la difusión también, porque en el fondo el espacio para la difusión de una película en sí misma es muy difícil de un espacio de difusión por festival. Los festivales tienen difusión en sí mismos, entonces la gente va al festival y se entera y todo. En cambio, con las películas ya por separado, ya la difusión se vuelve más difícil. No es lo mismo, digamos. Sí, es como la gran deuda un poco de los festivales, tanto en Argentina por lo menos, del Bafisi como de Mar del Plata, de mantener una sala o un lugar, una estructura como para seguir proyectando durante el año, porque me parece que ese tipo de espacio sería el lugar que decía Roger de educación, un lugar donde uno pueda acceder permanentemente a ese tipo de material que solamente tuve la oportunidad de verlo en una semana, en 2 semanas. Y en cuanto a lo que pasa en los festivales, lo que decía yo de la burbuja es las cifras de las películas argentinas, de películas que se ven en el festival, la cantidad de gente que va a ver esos festivales con los números que hacen una vez que se estrenan comercialmente son unas cifras escalofriantes, son tremendas. Una sala como una película como Abrir Puertas y Ventanas, en las 3 pasadas que va a tener en este festival va a llevar cerca de 3.000 personas, que hay que ver qué pasa, o sea, una vez que se estrene comercialmente, es muy tremendo. También pasa en el Bafisi, pero son cifras realmente terribles. Quizás en función del cine argentino, el lugar que, digamos, la función que cumplen los espacios Inca, en algún sentido ha permitido que películas que fueron para mí fundamentales, como dije antes, el caso de Campuzano, que el nombre está ahí atrás, un saludo al maestro. Con el caso de Vikingo, es una película que le costó distribuir, pero están los espacios Inca que le dio un poco más de visibilidad. Si no estuvieran esos espacios, evidentemente no se ve esa película. No se ve. Y ahora el caso, bueno, de uno de los labios, también se ve un poquito más en algún lado por eso. Pero efectivamente eso es una de las funciones que tienen los espacios incas. Parece que es un acierto y no pasa en otros lados. En general no existen espacios incas en México donde hacen lo mismo con las películas mexicanas, están intentando hacer cosas parecidas. Es un precedente más que interesante. Lo bueno es cuando hay alguien en la programación, en el caso del espacio inca, hay alguien que piensa realmente en la programación y busca o sea, hay un concepto de programación que es dar visibilidad, que hay un criterio. Y eso se siente. Los criterios de programación a largo plazo generan confianza en un espectador. Es clarísimo eso. Es clarísimo. Como los chefs, yo comparo con los chefs. Yo acabo de escribir una nota que llama, escribo una revista y me piden cosas extraordinariamente tontas, que son, por ejemplo, tengo que escribir sobre cine, pero ellos me dan el tema, ¿no? Entonces el tema puede ser pañales, y yo tengo que escribir cine y pañales. Bueno, en esta ocasión era cine y banquetes. Estaba con películas de los banquetes y empezaba, no quiero escribir sobre la fiesta de Babette, la gran comilona, o sea, caer en el lugar de siempre. Y había una entrevista a Richard Peña, director del Festival de Nueva York, donde él decía que los festivales eran banquetes. Lo que vos dijiste para mí es tal cual, es un banquete. Es una cosa absolutamente dionisíaca. Y lamentablemente a lo largo del año el público y los programadores, todos, ¿no? El público somos nosotros también, son muy apolíneos, ¿no? Son muy... Y por eso subimos de peso cuando programamos, digamos. Es muy importante. Sí, es algo que recuperan los festivales, es eso, que es algo que realmente pues, se está aprendiendo el cine de una manera increíble, que es la cosa social, ¿no? Esta idea de ir a una sala donde hay gente, una película vista en una sala con mucha gente no es lo mismo que una película vista en una sala con
4 personas, más allá de la calidad técnica y demás. En las comedias es el lugar donde uno entiende que el fenómeno del cine es un fenómeno social. Cuando uno ve una comedia y alguien que se está riendo de algo, está mirando y dice, ¿qué se ríe este? Usted te obliga a pensar y además es contagioso, ¿no? Ver una comedia solo es bastante triste. Sí, bueno, con el cine de terror, hay el señor que le gusta Lucio Fulci también, con el cine de terror, el cine de terror visto solo es como una cosa... No, bueno, a veces mejor. Tremenda. Sí, bueno, a veces... Sí, allá hay una pregunta, disculpe. No, yo me quedaba pensando en lo que ustedes decían y la pregunta anterior, y creo que hay un elemento que es que falta aclarar que el circuito de exhibición comercial está absolutamente monopolizado por pocas firmas a nivel internacional, y eso corta la cadena que abren los festivales hacia el público. Y por otra parte, hay cada vez más producción de películas en todo el mundo, y creo que están creciendo los festivales también, ¿no? Si no me equivoco, también hay más festivales en el mundo. Exacto, más festivales, más películas, más festivales y menos posibilidades de exhibición en las pantallas comerciales para esa gran cantidad de películas, y mejores criterios de programación en los festivales que en las pantallas. Entonces, me parece que los festivales progresivamente van a tener que ir planteándose esta realidad que se está viviendo, que es empiezan a ser circuito alternativo de exhibición. Entonces, desde la edición de DVDs alternativos, como decía Roger, o la mantención de programación durante el año de algunos festivales, no sé, algunas cosas me parece que los programadores y directores de festivales van a tener que empezar a mantener, a sostener durante el año, y me parece que hay que incentivar el hecho de que haya cada vez más festivales también. Ya son un circuito alternativo de exhibición y la producción lo necesita, ¿no? O sea, estoy pensando un poco en voz alta. No, sí, por eso yo decía que era como la gran deuda de los dos festivales, no, que ese lugar no existe en ninguno de los dos lados. El Bafisi tiene una especie de una muestra itinerante que recorre, Mar del Plata también la tiene. Pero debería ser más fuerte, no sé, hay algo ahí que falla que no termino de entenderlo, y vuelvo a decir lo mismo, es una deuda tremenda de los festivales. Yo pensé, me encantaría que fueran bianuales, que una idea que suena horrible, pero si fuera, porque de fondo en realidad, si te fijas, uno trabaja en un festival 6 meses muy duramente, y los otros 6 meses tienes que encontrar otro trabajo, no sé, malabarista en las calles, cualquier cosa. Si fuera bianual, o trabajas en dos festivales, que es lo que hago yo, trabajo uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre, pero si fuera bianual, tú armas un equipo que trabaja todo el año, y en rigor no hay ninguna razón para que no sea bianual, ni un rigor, o sea, más que la convención de que son anuales, ¿no? Y la salud mental de los programadores es una razón. No, es una buena razón. Pero es un trabajo full time. Sí, Juan. Ustedes recién hablaban de que quizá Mar del Plata tiene en esa selección tan amplia y que es como una mix de discursos cinematográficos, que quizás sea un problema en el marco de este circuito medio debilitado de exhibición que hay en Argentina. ¿No creen que también hay una cierta necesidad de que un festival como Mar del Plata deje de lado quizá una cierta búsqueda de un camino a largo plazo, pero que también a corto plazo se dedique a divulgar distintas variedades de cine que por los problemas del circuito de exhibición no se pueden, a los cuales no se puede acceder en salas? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con eso. No me parece malo, no me parece erróneo, me parece que es como una especie de noticiero de algún punto. Si no, vos quedás como desconectado del mundo. No sabés qué está pasando, y parte de esa educación, como decía Roger, también tiene que ver con eso. Si vos no sabés lo que pasa en el resto del mundo, es como que ves, que con qué te estás comparando, con quién estás midiendo, es raro. La competencia internacional en Mar del Plata es muy heterogénea, tiene como grandes nombres y otros no. Pero ahí está Grava con Fausto, o sea, me parece que sí, pero que sí es eso, digamos, está tan mal la distribución en Argentina que hay que hacer algo para hacer. Bueno, el señor Juan es un encargado de difundir el cine de los festivales durante todo el año, de maneras a veces no tan legales, pero bueno, lo hace y es muy importante su tarea. No puedo decir nada. Ahí conversamos. ¿Cómo? Si querés subo y lo digo yo. Tampoco.